Saludos, muy buenos días. Para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes durante la mañana de hoy y traerles este importante tema, como lo es los aspectos nutricionales de la vitamina D en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Siguiente. Vamos a estar hoy conociendo lo que es la importancia de la vitamina D en el tratamiento de esclerosis múltiple. Vamos a conocer esas recomendaciones nutricionales para poder mantener unos niveles óptimos de vitamina D. También vamos a establecer esas modificaciones en nuestros patrones de alimentación diarios. Siguiente. Vamos a repasar un poquito lo que es la esclerosis múltiple y sabemos que es una enfermedad autoinmune que es desmielinizante, neurodegenerativa, crónica de nuestro sistema nervioso central, entiéndase cerebro, cordón espinal y nervio óptico. La alimentación es una pieza clave en lo que es el manejo de esta condición, en lo que es la prevención del progreso, el control de los síntomas, reducir posibles recaídas y a la misma vez mejorar nuestra calidad de vida. Durante la mañana de hoy me dirijo a ustedes no simplemente como nutricionista dietista, sino también como paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple. Muchas veces cuando visitamos a un profesional de la salud, entiéndase un nutricionista, dietista, pensamos que lo que nos va a decir es que tenemos que comer frutas, vegetales, comer saludables. Y la realidad es que es cierto, la literatura nos sustenta que una alimentación balanceada nos ayuda en el control de nuestra condición. Ahora, cuando uno se quita el sombrero de profesional, ¿verdad? Y también tenemos el sombrero de paciente, como lo es en mi caso, ahí empezamos a ver el poder que tienen los alimentos en nuestra condición. A veces decimos una vez al año, no hace daño, nos descarrilamos un poquito, consumimos quizás alimentos que no necesariamente son los recomendados y ahí posiblemente se presentan lo que son las fatigas, lo que son los dolores, la debilidad y quizás muchos otros síntomas que son secundarios a nuestra condición. Así que me reitero y por experiencia propia hablo de que los alimentos son pieza clave en lo que es el manejo de nuestra condición. Hay una gama de alimentos que pudiésemos estar hablando, de vitaminas y minerales que son necesarias, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es la vitamina D y su importancia en lo que es el manejo de la esclerosis múltiple. Pasamos a la próxima. La vitamina D tiene dos funciones, entre ellas es una vitamina que es liposoluble. Esto lo que significa es que viaja con moléculas de grasa, tiene más potencial de que se almacene en nuestro cuerpo, a diferencia quizás de otras vitaminas que su exceso se elimina a través de la orina. Además de ser vitamina, también tiene un rol de hormona. En términos de vitamina, tiene un potencial que es antiinflamatorio. Sabemos que la condición de esclerosis múltiple genera procesos de inflamación, así que la vitamina D nos ayuda a contrarrestar esas posibles inflamaciones que puedan ser secundarias. De igual manera, tiene un rol en lo que es la regulación de nuestro sistema inmune. Es importante en la función endocrina o la función de hormonas, es importante en la piel, es importante en nuestra función muscular, en el desarrollo cerebral, y esto es principalmente en las edades tempranas, también en las células tumorales y es en la prevención del desarrollo o proliferación de este tipo de células. A nivel hormonal, la vitamina D tiene un rol en lo que es esa absorción de calcio y fósforo. Nos ayuda a mantener ¿verdad? Esa absorción adecuada y a la misma vez nos ayuda a mantener huesos fuertes, huesos íntegros. Cuando tenemos deficiencia de vitamina D, se ha identificado que esa absorción de calcio se reduce a un 10 o un 15% y la absorción de fósforo se reduce a un 60%. Esto nos predispone a tener debilidad, a tener ¿verdad? Posibles fracturas, debilidad muscular, debilidad ósea, y esto puede aumentar el riesgo a caídas o desbalances, que sabemos que también puede ser unos síntomas secundarios de la condición. Así que es bien importante monitorear esos niveles de vitamina D. Siguiente.
la vitamina D actualmente está presente en dos compuestos, que son dos compuestos liposolubles. Entre ellos, y ya hablamos que es que viajan, ¿verdad?, con moléculas de grasa. Entre ellos tenemos la vitamina D2 y la vitamina D3. Estos compuestos todavía no están activos a nivel biológico para que el cuerpo los pueda utilizar. Cuando hablamos de la D2, se sintetiza o se produce a partir de las plantas. La D3 se produce cuando nuestra piel tiene exposición directa a la luz solar. La D3 es la mayor síntesis, ¿verdad?, que tenemos de vitamina D, o el mayor suplido que se realiza a lo que es a nivel de exposición solar. De igual manera, algunos alimentos también pueden proveernos, y más adelante vamos a estar hablando de cuáles son esos alimentos. Próxima. Así que la vitamina D la podemos adquirir de diferentes maneras. La tenemos por esa exposición solar y adquirimos aproximadamente de un 80 a un 90% de vitamina D cuando nos exponemos a esta luz solar. Así que vemos que es un alto porcentaje. A nivel de los alimentos solamente nos aportan de un 10 a un 20%, y es porque no muchos alimentos son altos en vitamina D. Así que ante esto, pues también viene lo que es la suplementación. Así que nosotros podemos recibir vitamina D a través de la exposición del sol, a través de la suplementación y a través de la selección de nuestros alimentos. Una vez esta vitamina, ya sea la D2 o la D3, entra a nuestro sistema, tenemos contacto a través de la piel, la misma va a ir dirigida a lo que es el hígado. En el hígado se va a metabolizar y se va a producir ese principal componente activo que se llama calcidiol. Es ahí donde viene una interacción, y ahí es que está el rol hormonal de la vitamina, en donde la hormona paratiroidea también va a intervenir para que a nivel del riñón esta vitamina se convierta en su forma activa, que es el calcitriol. Ya una vez en forma activa, ahí trabaja en lo que es la absorción de calcio y fósforo, ayudando en lo que es la densidad ósea, como vemos en la imagen, y de igual manera va a nivel de intestino, en donde se va a absorber principalmente en el intestino delgado, en el yeyuno. Les menciono todo esto porque vemos que son múltiples los factores que intervienen en esa vitamina D, en esa absorción, en que la vitamina D sea una forma activa. Así que es bien importante que nosotros tengamos esa adherencia a lo que son los alimentos y a lo que es el tratamiento médico. Factores como mala absorción o factores a nivel intestinal, mala absorción intestinal o condiciones renales pudiesen afectar un poco esa absorción. Y a veces pensamos que a lo mejor lo que nos recetaron pues no nos está haciendo mucho efecto, o a veces pensamos que a lo mejor el suplemento no es el eficiente para nosotros, y posiblemente hay otros factores a nivel metabólico que pudiesen intervenir. Así que en ese caso es bien importante que usted siempre notifique a su médico alguna condición previa de salud que usted tenga, para que de esta forma sepa cuál es el suplemento más recomendado para usted. Así que vamos entonces a estar hablando directamente de esas maneras en las cuales podemos obtener la vitamina D, y hablamos que una de ellas es a través del sol, y hablamos, ¿verdad?, que es de un 80 a un 90% que obtenemos cuando nuestra piel entra en contacto con esa radiación o con esa luz ultravioleta, ¿verdad?, cuando nos exponemos al sol. Es bien importante que sepamos que esta absorción se puede reducir. Todo depende de la ropa que utilicemos, todo depende del clima, de la estación del año, de la contaminación, de la latitud, la edad, la pigmentación de la piel. Son factores que pudiesen afectar. Se recomienda exponernos aproximadamente 20 minutos, ya sea, ¿verdad?, en horarios que tampoco nos puedan generar algún posible riesgo. Es importante que utilice esta imagen también para hacer una referencia, y es que a veces hacemos quizás nuestras caminatas en horarios que sean adecuados en exposición solar, pero nos vamos con sudaderas, nos vamos con estas bolsas que a veces pensamos que son necesarias para quemar más calorías, y es importante que sepamos que el sudar más no es sinónimo de que estamos quemando muchas calorías.
o de que estamos bajando de peso más rápido. El sudor es una respuesta fisiológica del cuerpo en la cual se produce sudor para regular nuestro nivel de temperatura. Así que bien importante si usted va a hacer sus caminatas o si usted va a hacer alguno de los ejercicios que se les recomendaron previamente, que les recomendó Ricardo, es importante que usted ya sea colocar su silla en algún lugar donde reciba un poquito de luz solar, o si usted tiene en su casa algún tipo de área donde usted pueda recrearse, pues es una alternativa. Pero bien importante, tratar de estar lo más libre de ropa posible para que entonces lo que es el área de nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro pecho pueda tener esa exposición solar. Otra manera, en la próxima que tenemos también para recibir vitamina D es a través de la suplementación. En un estudio realizado por el doctor Chinea se encontró que aproximadamente el 85% de pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple presentaban deficiencia de vitamina D, ¿verdad? Y pensaríamos, pero si la podemos recibir por el sol, por los alimentos, pues ya vemos que hay muchos factores que pueden afectar en esa absorción de la vitamina. Así que si hay una deficiencia, es ahí donde se recurre a lo que es la suplementación. Cuando entendemos como deficiencia, cuando nos hacen los laboratorios y esos niveles de vitamina D están por debajo de los 20 nanogramos por mililitro, así que es en ese momento que se recurre a la suplementación. La suplementación puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser mensual o puede ser establecida periódicamente de cada cierto tiempo. Eso va a depender según lo que su médico establezca. Es bien importante, ¿verdad?, que sepamos que estas recomendaciones de suplementación, quien las establece es su médico especialista. Sé que estamos hablando de los beneficios de la vitamina D, pero no podemos ahora, cuando se acabe el congreso, ir rápido a la farmacia a comprarnos suplementación de vitamina D, porque aprendimos que la vitamina D no se elimina a través de la orina, puede acumularse y puede generar cierta toxicidad si la consumimos o la utilizamos en dosis mayores a las que nuestro cuerpo necesita. Algunos síntomas que pueden estar presentes en lo que es un nivel de toxicidad, pues pueden ser náuseas, vómitos, puede ser falta de concentración, pueden ser dolores, pueden ser cálculos renales, insuficiencia renal, confusión, pérdida de apetito. Así que es bien importante que no nos excedemos en la cantidad. Si su médico determina que usted requiere suplementación de vitamina D, es importante que la consuma, ya que se ha validado que si nosotros logramos aumentar tan solo 10 nanogramos por mililitro de esos niveles de vitamina D que a lo mejor estaban deficientes, se reduce a un 34% esas posibles recaídas. Y si nosotros llegamos a unos niveles óptimos que se establecen como de un 40 a un 60, todo depende de lo que su médico establezca para usted, se puede reducir hasta un 50% esas posibles recaídas o complicaciones secundarias a la condición. Así que es bien importante esa adherencia. Otra alternativa que podemos también utilizar son los alimentos, y lo vemos en la próxima laminilla. Los alimentos no nos aportan tanta cantidad de vitamina D, básicamente de un 10 a un 20%, así que consumir estos alimentos todos los días no nos va a llevar a generar un nivel de toxicidad. Así que usted siempre y cuando los tenga disponibles, trate de hacerlos parte de su alimentación. Aprendimos que estos alimentos se absorben en el intestino, principalmente en la parte del yeyuno, así que si usted tiene algún tipo de intolerancia o algún tipo de mala absorción, pues es importante notificárselo al médico. Dentro de los alimentos, ¿verdad?, que podemos conseguir que son altos en vitamina D, y lo vemos en la próxima laminilla, tenemos por ejemplo lo que es el salmón, y estos números que vemos al lado de la tabla, que nos dice 4.3 microgramos, lo que significa es su aportación en 3 onzas. Se recomienda, ¿verdad?, personas de 50 años o menos, al día 5 microgramos, de 51 a 70 son aproximadamente 10 y mayores de 70 años serían 15. Así que vemos que más o menos 3 onzas de salmón nos pueden aportar cierta parte de lo que nosotros necesitamos. El bacalao, 3.5 onzas, nos aporta 4 microgramos. Las sardinas, 1 onza nos aporta 3.06.
Si nos comemos 2 onzas, pues ya serían 6 microgramos. También tenemos lo que son los camarones, la leche de soya, la leche de vaca sin grasa. Tenemos las setas, pero principalmente las setas que son de color marrón. En el caso de las setas, están expuestas a la luz solar, así que estos alimentos nos ayudan, o esta exposición los lleva a esa producción de esa vitamina D3 que hablamos anteriormente, que es la que se produce a través de las plantas. El aceite de hígado de bacalao, el huevo y cereales fortificados. Cuando hablamos de cereales fortificados, a lo que nos referimos es que naturalmente ese alimento no tiene esa vitamina o no tiene ese mineral. Se le añade en su proceso de preparación y esto lo que nos ayuda es a aumentar el consumo. Por ejemplo, a veces vemos pastas que dicen fortificada en calcio y en vitamina D. O a veces vemos jugos de China que dicen fortificadas en calcio y en vitamina D. Lo mismo pasa con cereales cocidos, ya sea avena, ya sea panes. Así que vamos a tratar, si usted tiene cierto nivel de deficiencia, vamos a tratar de consumirlo. Aunque su médico ya lo haya suplementado y usted esté en valor óptimo, como quiera, vamos a consumir estos alimentos porque entramos en una fase de mantenimiento y lo que queremos es que nos vuelva a bajar la vitamina. Así que es bien importante, aquellos que usted tenga disponible y aquellos que a usted le guste, lo incorpore como parte de su alimentación. Así que en la próxima laminilla me gustaría explicarle cómo nosotros podemos incorporar todos esos alimentos en nuestra alimentación, ¿verdad? Porque a veces hablamos de los alimentos, pero no sabemos cómo hacer una planificación en términos de comidas, de meriendas. Es bien importante, antes de hablar de los ejemplos, que los métodos de cocción son esenciales. Cuando preparamos un alimento, si nosotros le añadimos más cantidad de grasa, más cantidad de azúcar, si hacemos los alimentos fritos, ese método de cocción lo que nos va a generar son procesos de inflamación, de dolor, de exacerbación de muchos de los síntomas. Así que el método de cocción es bien importante porque puede ser de beneficio para nosotros o pudiese ser simplemente que el beneficio que nos pueda dar ese alimento, pues en cierta medida no podamos aprovecharlo al 100%. Así que vamos a tratar de hablar un poquito en la próxima laminilla de ejemplos de desayuno. Por ejemplo, y nos estamos dejando llevar por lo que es el método del plato, ¿verdad? Nosotros los nutricionistas dietistas lo utilizamos como herramienta para ver cómo podemos agrupar los diferentes grupos de alimentos en un plato y que sea una alimentación variada y balanceada. En el grupo de las proteínas tenemos el huevo, puede ser un huevo hervido, ya aprendimos que el huevo nos aporta vitamina D. En el grupo de cereales pudiese ser cereal cocido fortificado, ya sea una avena, ya sea una farina que sea fortificada con vitamina D, o ya sea un cereal seco que sea fortificado con vitamina D. En términos de las frutas, tenemos las berries, entiéndase fresa, blueberries, raspberries, las que sea de su preferencia. Estas no nos aportan vitamina D, pero sí nos aportan una gama de vitaminas y antioxidantes que son bien beneficiosos en nuestra condición. Y tenemos lo que es la leche. La leche que vamos a tratar de consumir es leche que sea sin grasa o leche que sea reducida en grasa al 1%. La leche íntegra o la leche regular es bien alta en grasa, principalmente grasa saturada. Y esta grasa nos genera procesos de inflamación. Así que es bien importante que tratemos de evitarlo. De igual manera, todo lo que es inflamación o los alimentos que son altos en grasa también afectan esa integridad de nuestro intestino. Así que indirectamente vamos a afectar cómo se absorbe esa vitamina D, que ya aprendimos que se absorbe a nivel intestino, así que es bien importante que los alimentos nos ayuden a mantener un intestino saludable. Si usted es intolerante a la lactosa y utiliza leche vegetal, ya sea leche de almendra, leche de soya o la leche que sea de su preferencia, es importante que usted se asegure que esa leche esté fortificada con calcio y con vitamina D. Otra alternativa de desayuno que pudiésemos tener es huevos revueltos, puede hacerlo con vegetales, ya sea pimientos, tomates, cebolla. Ese huevo no lo vamos a cocinar a la mantequilla ni lo vamos a hacer frito, puede ser con pancake, integral, fortificado, puede ser con guineo como alternativa de fruta y ahí no tenemos que utilizar sirope, simplemente le colocamos el guineo para darle un toque dulce.
Y podemos utilizar la leche sin grasa o reducida en grasa. Otra alternativa quizás de desayuno pudiese ser nueces sin sal, hojuelas de avena. En vez de utilizar quizás estas granolas que son altas en azúcares, podemos usar hojuelas de avena, la fruta de su preferencia. Yo coloqué la papaya como ejemplo y tenemos ahí el yogur reducido en grasa. Ya entonces en lo que es el yogur estamos teniendo ese lácteo que nos va a estar aportando ese calcio y vitamina D. Así que tuvimos estos 3 ejemplos que vemos cómo ciertos alimentos que podemos seleccionar nos van a estar aportando vitamina D desde el desayuno. Alternativas que pudiésemos tener de almuerzos y cenas, lo vamos a ver en la próxima laminilla. Tenemos, por ejemplo, el salmón. El salmón ya aprendimos que nos aporta vitamina D. Ese salmón no lo vamos a cocinar ni a la mantequilla, ni frito, ni con altos condimentos. Lo vamos a cocinar en su propia grasa. Lo podemos preparar con setas salteadas, las setas que son marrones, que vimos que ya, ¿verdad?, tienen vitamina D. La cebolla lila, los vegetales que sean de su preferencia. Y lo podemos preparar con una pasta que esté fortificada o que nos aporte, ¿verdad?, el calcio y la vitamina D. Importante, esa pasta, no vamos a utilizar estas salsas cremosas, ¿verdad? Estas salsas que tienen muchos condimentos, que son altas en grasa, sino podemos utilizar el aceite de oliva extra virgen. Aprendimos que la vitamina D se absorbe, ¿verdad? Es liposoluble, necesita esa grasa, así que ese aceite de oliva va a ayudar a que esa vitamina D de ese salmón o esa grasa, esa pasta fortificada se absorba de manera eficiente. De igual manera, el aceite de oliva pues, es antiinflamatorio, así que pues, nos va a ayudar con posibles condiciones o procesos inflamatorios que tengamos en nuestro cuerpo. Podemos incorporar la fresa como postre, en vez de utilizar quizás estos productos altos en azúcares, los bizcochos, las galletas, los mantecados, ¿verdad? Todos esos que quizás saben bueno, pero que no necesariamente nos hacen bien a nadie y mucho menos a pacientes con un diagnóstico de esclerosis múltiple. Tenemos también, por ejemplo, el atún también nos aporta vitamina D, podemos utilizar una plantilla integral y hacernos un wrap y podemos quizás añadirle repollo, zanahoria, tomate, cebollas, los vegetales que a usted le guste. En este caso, en vez de utilizar mayonesa o algún tipo de sustancia cremosa, podemos usar un poquito de aceite de oliva para darle gusto a ese atún y de igual manera pues estamos ayudando en lo que es la absorción de esa vitamina D. En la próxima laminilla tenemos un ejemplo que es un poquito cotidiano y tradicional a lo que es nuestra alimentación, que puede ser quizás una pechuga de pollo, arroz, ya sea integral o blanco, tenemos las habichuelas. Aquí le coloqué como por ejemplo lo que es el brócoli y el coliflor, usted puede usar los vegetales que sean de su preferencia. Tenemos las uvas rojas como postre. Esos primeros alimentos que le mencioné no nos aportan vitamina D, pero nosotros, por ejemplo, podríamos incorporar 4 onzas de leche o algún yogur como complemento y ahí entonces tendríamos la fuente de vitamina D, ya sea en ese almuerzo o en esa cena. Y vamos a estar utilizando nuevamente lo que es el aceite de oliva. Así que es bien importante que dentro de lo que tengamos disponible, nosotros vamos a ir incorporándolo. Yo le mostré unos ejemplos de alimentos en términos de las frutas y los vegetales que les mencioné. Se los mencioné porque todos nos aportan ciertas vitaminas que nosotros necesitamos, pero usted lo va a integrar a lo que usted tenga disponible en su casa. Sí es bien importante el método de cocción y que la selección que usted haga pues sean dentro de esos platos de comida siempre tenga alguna fuente de vitamina D. Así que en los ejemplos de merienda, lo vemos en la próxima laminilla, tenemos alternativas dentro de las frutas, siempre nos enfocamos en lo que son las frescas, si son envasadas, que sean envasadas en su propio jugo, no en sirope ni en azúcares añadidas. Lo mismo, si son congeladas, que sean congeladas sin ningún tipo de sirope ni azúcar añadida. Los vegetales pueden ser alternativas también de meriendas. Tenemos el grupo de las proteínas, que ahí está el jamón, o está la mantequilla de nuez, o están las nueces secas. Los lácteos, la leche, el yogur y los cereales. Ahí está el pan integral, la plantilla integral o los cereales listos para comer.
Estos diferentes grupos, lo vemos en la próxima laminilla siguiente, vamos a tener, los podemos combinar. Por ejemplo, tenemos un palito de queso reducido en grasa con alguna fruta. Pudiese ser, por ejemplo, un yogur que esté fortificado y añadirle quizás alguna fruta o alguna nuez. También pudiese ser, por ejemplo, 2 onzas de atún y quizás comernos el atún en una rebanada de pan integral o en 2 galletas de soda. O quizás podemos hacernos una batida de frutas con leche que esté fortificada. Ya sabemos que es leche que sea sin grasa o reducida en grasa. No le vamos a añadir azúcar a esa batida, sí podemos añadirle vainilla, canela, cúrcuma, algún jengibre, algún tipo de especia que nos pueda dar un poquito de sabor. Tenemos la mantequilla de nuez con alguna fruta. Son diferentes alternativas de cómo podemos incorporar o cómo podemos combinar todos estos alimentos y hacer que sea una alimentación balanceada y que dentro de lo que estemos consumiendo hayan alimentos que sean altos en vitamina D. Así que bien importante, siguiente, es que nosotros sigamos las recomendaciones de nuestro médico, mantener esa adherencia, ¿verdad? Procurar que su alimentación sea una balanceada, variada y moderada dentro de lo que tengamos disponible. No existe un medicamento que solito sea perfecto. Si no hacemos cambios en nuestra alimentación, si no hacemos cambios en nuestros estilos de vida, no vamos a ayudar a que ese tratamiento médico sea uno eficaz. Así que es bien importante que junto con la terapia médica usted comience a poner en práctica las recomendaciones de ejercicio que se le dieron previamente y también empecemos a hacer modificaciones en nuestra selección de alimentos. No hay que hacerlo todo de cantazo, no tenemos que eliminarlo todo, como a veces nos pasa o a veces pensamos, pues hay que dejarlo todo, sino ir identificando qué es lo que consumo con frecuencia o qué es lo que me da dolor o qué es lo que me causa incomodidad e ir haciendo sustituciones de alimentos que no necesariamente son los recomendables para nuestra condición por alimentos que sí nos beneficien y nos ayuden a tener una mejor calidad de vida. Y manténgase físicamente activo como le mencioné anteriormente. Para mí es un honor y un privilegio poder haber estado con ustedes durante la mañana de hoy. Estoy en la mayor disponibilidad en caso de que usted tenga alguna duda, en aclararle cualquier duda que tengan. Así que muchas gracias por haberse conectado a nuestro congreso y sigan disfrutando de las demás conferencias. Gracias a la licenciada Wanda González. Quiero además aprovechar, licenciada, a hacerle una pregunta. En especial tiene en la mesa y ha compartido con nosotros, por lo menos visualmente, algunos de esos alimentos que se pueden asociar. En especial quiero hacer referencia al plato, porque casi siempre las personas visualmente dicen cómo se debe ver ese plato, qué alimentos quizás pueden contener y cómo se puede jugar al mismo tiempo con los colores. Sí, es bien importante y utilizamos el plato y tratamos, el plato tiene una especificidad y es que debe de ser de 9 pulgadas. No es este plato tipo vajilla o estos platos bien grandes, porque mientras más grande el plato, más alimentos vamos a servir en él. En ese plato, por lo general, lo primero que siempre servimos es el arroz o las viandas, así que es lo más que servimos, porque vemos el plato vacío y nos servimos un cucharón y otro cucharón y otro cucharón. Existen lo que son las tazas de medir, que son alternativas que nos ayudan a controlar porciones. El control de porciones es importante porque también nos ayuda a controlar el peso. Un exceso de peso también nos genera inflamación y dolor, ¿verdad? Y otras complicaciones. Dentro de este plato tratamos de que de ahora en adelante la tarea para usted es que lo primero que se va a servir son los vegetales, los que usted tenga disponibles. Y los vegetales deben de estar en esta mitad del plato. Lo segundo que nos vamos a servir, los vegetales pueden ser frescos, pueden ser congelados, no estos que tienen queso, salsas y ¿verdad? Condimentos. Si son enlatados, pues que sean reducidos en sodio. Lo segundo que nos vamos a servir va a ser la proteína, que puede ser pollo, puede ser pavo, puede ser pescado. Y ya lo último que nos vamos a servir y es en una cuarta parte, que sería esta parte del plato, ahí está lo que es el farináceo. Ya sea el arroz y la habichuela, ya sea la pasta, ya sea la vianda. Es importante que de este grupo se selecciona solamente uno. Y me explico, a veces comemos arroz con codito, con tostones, con pan, ¿verdad? Y hacemos unas combinaciones que no necesariamente son las adecuadas. Así que tratamos de, como grasa podemos usar aguacate o podemos usar una cucharada de aceite de oliva para esos vegetales,
pero básicamente tratamos de que nuestro plato pues tenga toda esta variedad de alimentos y el postre siempre va a ser una fruta. Licenciada, otra pregunta. Hablo de las tres, ¿verdad? Las tres fuentes de vitamina D que se pueden tener. Sí. Sin embargo, la más importante es el sol. No obstante, hay personas que le huyen al sol, en especial en hora pico, y usted bien mencionó que debe ser a unas horas particulares y con moderación. ¿Puede alguna de estas vías o fuentes de obtener vitamina D restar quizás esa mayor ¿verdad? absorción de lo que es la mayor fuente, que en este caso sería el sol, o por el contrario, siempre hay que tenerlo en mente y obviamente con protección para la piel, poder tomar esos ratitos, cuánto tiempo debe ser esa exposición al sol? Sí, en ese caso se recomienda no un periodo de 20 minutos, posiblemente 15 a 20 minutos, no en esas horas pico como usted menciona que pudiese exponer. Si hay pacientes que por condiciones médicas no pueden exponerse, de igual manera, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, la regulación en temperatura, a veces el calor pues también puede exacerbar muchos síntomas, así que es ahí que viene lo que es la alimentación y la suplementación. Quizás no se puede exponer siempre o todos los días, quizás reducirlo 2 a 3 veces en semana. Usted va a identificar su nivel de tolerancia. Lo importante es que si hace la exposición, pues que no estemos arropados con mucha ropa. Pero sí, entonces en ese caso, si es por alguna contraindicación médica, está la suplementación y la alimentación. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Gracias por toda esta información tan valiosa de la mano de